se fue la señal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos bien. Pues sí. Ahí está. Ahí, pero sí se ve bien, ¿no? O sea, nervio facial o séptimo par craneal, generalidades. El nervio facial es un nervio craneal mixto. Ya te había mencionado que había unos sensitivos, unos son motores y algunos son mixtos. Así como hablamos del trigémino, era mixto, ¿verdad? También el facial es mixto, es decir, contiene fibras sensitivas como motoras. Presente en mamíferos, incluyendo humanos, en el cual forma el séptimo par craneal, ¿verdad? Por ser un par craneal, emite dos fibras. Una que va al lado derecho, izquierdo contralateral, ya tú sabes. Parte del tallo cerebral, justo entre el puente y el tronco encefálico. Recuérdate que la salida aparente del séptimo par craneal, dijimos que estaba sexto, séptimo y octavo en la cisura entre el puente y el bulbo raquídeo. Punto. No nos compliquemos más con eso. Sexto, séptimo y octavo salen en la cisura entre el puente y el bulbo raquídeo. O sea que este es el séptimo, es uno de ellos. También suple una inervación preganglionar parasimpática a varios ganglios nerviosos de la cabeza y el cuello. Fíjate que te perdiste ganglios parasimpáticos, preganglionar parasimpático, o sea, ya te había mencionado que la rama parasimpática se une a algunos nervios, se conduce a través de ellos, porque van a un mismo lugar. Entonces, aquí pasa lo mismo. Esta rama parasimpática usa al facial para transportarse y llegar a ser una acción parasimpática, ¿verdad? El nervio facial consiste en dos fibras nerviosas, el nervio facial propiamente dicho y el nervio intermedio. Aquí puedes ver, ¿dónde estás? Quiero ver. Este que está aquí es el nervio vago, el nervio glosofaríngeo y el que está arriba es el nervio facial, ¿ves? El trigémino está arriba. Trigémino arriba, el nervio facial después, y de aquí ves te dije el glosofaríngeo y el vago, ¿verdad? Lo que te está señalando aquí es que recuérdate que habíamos mencionado en la clase de trigémino que la rama mandibular te daba la parte sensitiva de la lengua, de los 2/3 anteriores. O sea, me duele la lengua, me mordiste la lengua, me quemé. Esas son sensaciones de dolor que se transmiten en los 2/3 anteriores y eso lo hace la parte sensitiva de la rama mandibular del trigémino. Pero aquí ves cómo se unen la parte del facial y este te va a dar la parte gustativa, ya habíamos hablado de eso. Los 2/3 anteriores de la lengua, la parte gustativa te lo da el facial. Habíamos mencionado también el origen real y aparente, ¿verdad? Ya te mencioné que el origen aparente del sexto, séptimo y octavo nacen en la fisura que está entre el puente y el bulbo raquídeo. Ahora vamos a hablar de los orígenes reales, ¿verdad? O sea que las fibras motoras vienen de los núcleos motor del facial, así se llama. Núcleo motor del facial. Las fibras parasimpáticas del núcleo lagrimal salivatorio superior del bulbo raquídeo. Se llama núcleo lagrimal salivatorio, es la parte parasimpática que lleva este nervio lagrimal salivatorio, ¿verdad? Y las fibras sensitivas o sensoriales de los ganglios geniculados que terminan en el núcleo solitario.
Entonces, mira el dibujo. Aquí podemos ver cómo adentro del tallo cerebral vamos a encontrar diferentes núcleos. Mira, es un montón de núcleos. En rojo encontramos los motores y en azul los sensitivos de todos los pares craneales, excepto el primero y el segundo, que ya vimos dónde sale. Entonces, te voy a señalar aquí. Mira, este es el nervio facial, ¿ves? Y este núcleo que está aquí es el núcleo motor del facial. Núcleo motor del facial. Ese es su origen real, donde están las neuronas de tipo motor del nervio facial. ¿Ah? Este es. Y ahí tenemos el núcleo salivatorio, ese es sensitivo. Mira, aquí está en el bulbo raquídeo, ¿eh? En azul, ¿ve? Aquí te lo estoy señalando. Núcleo salivatorio, que es la rama parasimpática que lleva el nervio facial. Aquí tenemos el núcleo lagrimal salivatorio, de la que lleva la parte parasimpática, Núcleo lagrimal salivatorio, que es la parte motora del parasimpático. Y la parte del núcleo solitario que te dije que es la parte sensitiva, solitario sensitiva. Solitario sensitiva, núcleo motor de facial motor y el núcleo lagrimal salivatorio del tipo parasimpático. Y esos son los orígenes reales, donde están las neuronas específicamente que van a dar los nervios. Y fíjate bien, aquí está el origen aparente. Mira, este es el mesencéfalo arriba, el puente y el bulbo. Entonces vemos aquí el sexto par, el séptimo y a la par el octavo. Y está en la cisura que está entre el puente y el bulbo. Punto. Su origen aparente. Tipos de fibras que posee el nervio facial. Lleva fibras aferentes somáticas generales que vienen de la piel de la oreja. De la piel de la oreja. Aferentes somáticas generales. Sensaciones, aferentes de sensaciones, sensitivo. También aferentes viscerales especiales, de los 2/3 anteriores de la lengua, gustativo. De los 2/3 anteriores de la lengua, gustativo. Aferentes viscerales especiales. Ahora, los eferentes, o sea, los de salida viscerales especiales, va la inervación motora de los músculos de la mímica facial. Acuérdate que el músculo facial te va a mover todos los músculos de la expresión facial. Todas esas muecas que tú le haces. ¿Aló? ¿A la orden? Ajá, dígame. Pero la persona que me llevó la tarjeta le tomó número, le tomó foto al DUI, ¿eh? ¿Sí? Ok, de acuerdo. A la orden. Perdone. Entonces, fíjate que tenemos dos fibras aferentes, o sea, de tipo sensitivo, una somática general de la sensibilidad de la oreja, una aferente visceral especial, que son los 2/3 anteriores de la lengua, pero eso es gustativo. Y las de salida son eferentes viscerales especiales, que son el movimiento de todos los músculos de la cara, expresiones de la cara. Todas esas muecas que le haces ahí atrás a tu novio o a tu novia. Eferentes viscerales especiales, las fibras parasimpáticas destinadas a los ganglios pterigoideo y submandibular. Principalmente estas son las que van hacia las glándulas salivales, ¿verdad? Para que produzcan saliva. Esta es la parte parasimpática. Eferentes viscerales. Algo bien importante en cuanto al trayecto del nervio facial
es que el nervio facial cuando sale a la cara, ¿verdad? Lo hace casi inmediatamente donde está la glándula parótida. Miren este dibujo de arriba, tú puedes ver la glándula parótida, que es una glándula salival, ¿verdad? Y es allí donde emerge, usted un poquito antes está emergiendo el facial y se mete en la glándula parótida, ¿verdad? Y es ahí donde emerge y produce los dos troncos, el tronco temporofacial y el tronco cérvico-facial. El tronco el tronco temporofacial es el que va para arriba y el tronco cérvico-facial es el que va para abajo. Y mira cómo allá adelante hacen un arco y se unen. Esto lo hace exactamente antes de la comisura labial. Esta es la comisura labial, o sea, el ángulo de la boca, comisura labial. Entonces, antes de esa comisura labial pasa este arco donde se unen esos dos troncos, el temporofacial arriba y el cérvico-facial abajo, ¿verdad? Y te va a llevar inervación a los músculos de la boca, tanto del labio superior como inferior. ¿Por qué te digo esto de la glándula parótida? El problema es que en muchas enfermedades que afectan la parótida, como la parotiditis, en una parotiditis te puede dar inflamación y compresión del nervio facial y te puede dar una parálisis de la cara del mismo lado. ¿Verdad? Parálisis de la cara del mismo lado. ¿Por qué? Porque está comprimiendo el nervio. ¿Verdad? O puede haber un tumor de la glándula parótida y haya necesidad de ir a quitarlo. Inclusive puede haber un compromiso tumoral del nervio facial. Muchas veces hay necesidad de quitar el nervio facial en este tipo de patología y lastimosamente el paciente queda paralítico de la mitad de la cara. ¿Verdad? Pero son riesgos. O sea, yo prefiero estar paralítico y no tener el tumor y me morirme del tumor, pues. ¿Verdad? Son cosas que se tienen que sopesar, ¿verdad? Pero suceden. Fíjate que el nervio facial, vas a ver que la rama temporofacial, que es la que va hacia arriba, te va a dar ramas temporales que va a la zona del oído y la cara externa del pabellón auricular, cara externa del pabellón auricular. Ramos temporales que van a ramas temporales que son auriculares y la cara externa del pabellón auricular. Y es esta amarilla que ves aquí, ¿ve? Esta amarilla que ves aquí. También te da las ramos frontales que van a ir hacia el área de la frente y el párpado superior. Y el músculo piramidal. El músculo piramidal es el que estamos aquí en medio, ¿eh? ¿Te acuerdas? Y los ramos palpebrales, el orbicular de los párpados y el supraciliar. El orbicular de los párpados y el supraciliar. Los ramos nasales va a ir al canino, al cigomático mayor y menor, al elevador del ala de la nariz, al transverso del ala de la nariz, el dilatador de la nariz y el mirtiforme. Todos esos prácticamente son todos los que están aquí en el área de la nariz. Y los ramos bucales superiores va a ser el bucinador. ¿Te acuerdas del bucinador que te permitía hacer esto? Sacar el aire con los cachetes inflados. Bucinador. ¿Verdad? Y el orbicular de los labios superiores. ¿Verdad? Esos son los que te dan los ramos temporofaciales. Los ramos cérvico-faciales, o sea, los que están para abajo, aquí lo vamos a ver en verde. Vemos los ramos bucales inferiores, que es el risorio, vean, los que te permiten reírte sin enseñar los dientes. ¿Verdad? Y orbicular de los labios inferiores. ¿Verdad? El mentoniano, que te hace ver los dientes inferiores, ¿verdad? Te ríes enseñando los dientes inferiores, el mentoniano. Como el triangular de los labios, el cuadrado del mentón y el borla. Y los ramos cervicales que van a la parte cutánea del cuello, a la parte cutánea del cuello. Esas son las ramas que te da tanto temporofacial como cérvico-facial.
Otros nervios del nervio facial tenemos el nervio petroso mayor. ¿Te acuerdas del nervio petroso mayor? El que penetraba allí en uno de los orificios de la base del cráneo. Suple inervación parasimpática a la glándula lagrimal, a los senos esfenoidal, frontal, maxilar y etmoidal, a la cavidad nasal, así como fibras especiales gustativas al paladar por medio del nervio diviano. O sea, fíjate bien, es un gran compromiso el nervio petroso mayor. Es ramas parasimpáticas, todos los senos, la parte nasal, la cavidad nasal, y tiene fibras gustativas del paladar, ¿verdad? Por medio del nervio diviano. Eso lo hace el nervio petroso mayor. El nervio estapedio inerva el músculo que es del estribo en el oído medio. ¿Te acuerdas del oído medio? O sea, habíamos hablado que en el oído medio están los 3 huesecillos. Entonces, este nervio estapedio inerva al músculo estapedio del oído medio. El nervio de la cuerda del tímpano suple inervación parasimpática a la glándula submaxilar, sublingual, ¿verdad? Y fibras gustativas de los tercios anteriores de la lengua. Fíjate bien, por medio del nervio de la cuerda del tímpano, inclusive es el que vamos a tener de la parte gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua. El nervio auricular mayor controla los movimientos de los músculos que rodean a la oreja y a su vez una rama de los músculos digástrico y estiloideo. ¿Te has fijado que dijimos que hay músculos que están anterior, superior y posterior a la aurícula, a la oreja, y que hay pacientes o personas que pueden mover la oreja? Pues este movimiento de la oreja lo hace a través del nervio auricular mayor, ¿verdad? Que te va a inervar también el músculo digástrico, que lo hace en su porción posterior. Ya dijimos que el anterior lo hace el trigémino, y el estiloideo. Esta foto es para que tú veas la relación que tiene el nervio facial en su penetración a través del oído medio. Mira cómo en esta parte del oído vemos el nervio facial. Ve, aquí lo ves. Y aquí ves el nervio petroso mayor. Te lo voy a identificar. Aquí tenemos el nervio facial, ¿verdad? Tú ves cómo va a llevar fibras hacia el nervio lingual, por ejemplo a las glándulas nasales, a los 2 tercios anteriores de la lengua, a la glándula sublingual y submandibular, ¿verdad? A la parótida, inclusive tiene unión con el trigémino, con su rama maxilar, para llegar a la glándula lagrimal, ¿verdad? Tiene su efecto parasimpático. La función motora, ya te había dicho, es movimiento de todos los músculos de la cara, punto. La función sensorial, ya te habíamos mencionado los lugares, principalmente los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿verdad? La función sensitiva general recoge la sensibilidad de la piel del dorso de la oreja y el conducto auditivo externo, dorso de la lengua y el conducto auditivo interno. Y la función motora visceral va a inervar las glándulas lagrimales, sudoríparas de la cara, salivales, sublingual y submandibular, la arteria auditiva y sus ramas y los vasos de las mucosas del paladar nasofaríngeo y fosas nasales. Esa es la función motora. La que más me interesa que te aprendas es que movimientos de la cara, eso es el facial, ¿verdad? Secreción de las glándulas parótidas, submandibular y sublingual, eso es facial, ¿verdad? La parte gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua, eso es facial, ¿verdad? La parte gustativa del paladar, eso es facial.